Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la apertura española. Seguimos con el estudio de las variantes cerradas, es decir, las variantes en las que el negro juega con alfil E7 y D6. En este vídeo vamos a ver la variante conocida como variante Zaitsev, pero antes de seguir os recomiendo que veáis el vídeo de la variante Breyer, porque en mi opinión la variante Breyer es la variante en la que mejor se muestran los planes estratégicos que tiene el blanco para todas las variantes de la española en general. Bien, vamos a centrarnos ya en la variante Zaitsev. Vamos a ir directamente a la posición. Torre E1, B5, alfil B3, D6. D6, como os digo, es el inicio de las variantes cerradas, ¿no? de la apertura española, que además son variantes clásicas, pero que tienen muchísima popularidad hoy en día, ¿no? Después de C3, negras enrocan, blancos H3 antes de jugar D4, y las siguientes jugadas del negro son las que dan el nombre a la variante Zaitsev, que es alfil B7, y después de D4 del blanco, negras juegan torre E8. Bien, en este momento, la jugada, digamos, normal del blanco es caballo D2. Bueno, aquí la primera partida que he seleccionado como modelo para estudiar esta variante es la partida Grichuk-Alesenko, jugada en el año 2017. Vamos a seguir la partida. Aquí Grichuk jugó caballo G5. Quiero hacer un comentario sobre esta jugada que es curiosa, porque aquí, tras caballo G5, el negro tiene que jugar torre F8, está forzado, y después de caballo F3 se repite posición, ¿no? Entonces, si el negro juega torre E8, el negro de una manera está ofreciendo tablas, porque tras caballo G5 podría haber una triple repetición, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que existe esta opción. Espero que si algún día jugáis esta posición no repitáis y juguéis a ganar con blancas. Aquí en la partida de Grichuk jugó, evidentemente, el caballo de 2, no repitió. Bueno, hay jugadores que si repiten, digamos, dos veces, pues si se juega con control de tiempo, pues bueno, ganas dos jugadas de cara al control de tiempo. Pero bueno, que simplemente que sepáis que existe esta opción, ¿no? Evidentemente, si el negro no quiere repetir, aquí en lugar de torre 8 tiene que elegir otra variante que ya no sería lo mismo. Tendría que jugar o H6 o caballo D7, son también muy populares, ¿no? Pero bueno, son otras variantes, ¿no? Entonces, bueno, después de torre E8, dicho que evidentemente hizo caballo D2, que es la jugada normal de la apertura española. Fijaos, hasta aquí el blanco ha hecho todo normal. Entonces aquí, digamos, el negro tiene dos principales planes, que son los que vamos a ver en este vídeo. El negro tiene dos ideas. Una idea es jugar alfil F8 con la intención de cambiar en D4 y presionar el peón de E4. Y otra idea, que es con la que vamos a empezar en esta partida, que es la que jugó el rival de Grichuk, Alesenko. Otra idea es jugar caballo D7 para después cambiar en D4 y después de alfil F6 presionar el peón de D4, ¿no? Estas son las dos ideas principales, ¿no? que hay en esta variante, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya el negro comió un D4 e hizo caballo D7 para alfil F6 y presionar en el peón de D4, ¿no? Aquí, bueno, Grichuk hizo caballo F1. Como sabéis, ya el caballo de B1 en este tipo de posiciones es muy típico tanto en española como italiana. El caballo de B1 suele viajar hasta la casilla G3, porque en G3 el caballo tiene, digamos, el salto a F5, saltos a H5, ¿no? G3 es la casilla muy natural para el caballo de B1 en españolas y en italianas, ¿no? En muchas variantes, ¿no? Entonces esta maniobra es muy habitual, ¿no? Caballo F1. Después hizo el negro caballo 5, alfil C2, alfil F6. Y aquí Grichuk jugó ya caballo G3 con idea de, bueno, como marcado ahí, de jugar caballo H5, más que caballo F5, caballo H5, y cambiar el alfil de casillas negras, porque ese alfil es muy importante para el negro, ¿no? Vamos a ver otra partida antes de seguir con la partida de Grichuk. Quiero mostraros otra partida de dos GMs muy fuertes. Bityugov-Gledura, partida jugará en el año 2018. Donde aquí, bueno, Bityugov hizo una pequeña transposición de jugadas. Hizo primero torre B1, que vamos a ver luego también Grichuk juega torre B1. La idea de torre B1 es estar preparado para jugar B3 y, digamos, de alguna manera controlar el caballo de A5, ¿no? Pero yo creo que esta torre B1 también tiene
tiene una pequeña idea, un pequeño truquillo escondido, ¿no? Ahora lo vamos a comentar, ¿no? Bueno, después de torre B1, la partida que estamos siguiendo ahora, repito, hacemos un pequeño paréntesis en la partida de Grichuk y vemos Vitigov le dura, C5, D5, caballo C4, y ahora B3 para expulsar el caballo, caballo E5, y aquí hay una jugada importante, muy importante en esta posición, que es caballo H2 y no cambiar caballos. La razón es cuando, digamos, nuestro rival tiene poco espacio, no conviene cambiar piezas, ¿no? Porque si tiene poco espacio y tiene muchas piezas, digamos, como que se entorpecen entre sí, no hay casillas suficientes para todas, ¿no? Y en esta posición vemos que en el centro el blanco tiene un poco más de espacio, ¿no? Tiene el peón de 5, el negro en D6, y sobre todo también importante que los dos caballos negros de 7 y 5 como que se solapan, ¿no? Como que se entorpecen, están los dos digamos, en la misma casilla, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, cambiar caballos en E5 favorecería un poquito al negro porque aliviaría un poco el problema de espacio que tiene. Entonces, la idea de caballo H2 es bueno, mantener piezas y luego con F4 ganaremos tiempos al caballo, ¿no? Y aquí, fijaos, si el negro hubiera jugado aquí caballo B6, hizo alfil C8, como acabo de mostrar, si el negro hubiera jugado caballo B6, se transpone a la partida de Grichuk, que ahora vamos a volver. Pero aquí, después de alfil C8, me parece que la jugada es un poco dudosa, porque permite la siguiente maniobra. Permite caballo G3 y ahora el negro no puede hacer G6, que es importante, cuando nuestro rival hace en este tipo de aperturas española e italiana, como he dicho antes, nuestro rival, en caso de que llevemos negras, ¿no? Cuando nuestro rival pone el caballo en G3, el negro tiene que hacer G6 para controlar los saltos del caballo. Pero aquí hay un pequeño problema. Fijaos que si el negro hace G6, en esta posición, en lugar de caballo G6, se hace G6 tras F4, el caballo de E5 está cazado. Es muy curioso cazar un caballo en el centro del tablero, en la casilla de 5, pero G6 perdería pieza por F4, ¿no? Entonces esta pequeña transposición que hizo Vitigov, pues bueno, no sé si confundió al negro, pero ahora vamos a ver lo que va a conseguir el blanco al no tener el negro la jugada G6, el blanco va a conseguir poner el caballo en H5, caballo E6, caballo H5, y si el blanco consigue cambiar el caballo H5 por el alfil de F6, el alfil de casillas negras del blanco va a ser en B2, va a tener una diagonal muy fuerte para él, ¿no? Que es lo que sucedió en esta partida. Vamos a verlo rápidamente. Alfil C3, F4. Ahora, si el negro juega, por ejemplo, A5, el blanco amenazaría la siguiente maniobra. No fue así la partida, porque el negro la evitó, pero esta es la amenaza del blanco, ¿no? Fijaos, ¿no? F6 y caballo G7, una posición curiosa para el caballo, y después de torre F8, alfil G5, ¿no? Y a mí me parece esta posición muy peligrosa para el negro. Es curioso porque he analizado esta posición con el módulo, y en este momento el módulo da más o menos igualdad, no da una gran ventaja al blanco, pero a mí me parece que el blanco tiene, si el blanco consigue llevar la dama H4, tiene un ataque muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, dama C1, dama F4, dama H4, y me parece que la posición del negro es complicada, ¿no? Entonces, bueno, este era un pequeño análisis, pero aquí en la partida que estamos viendo de Vitigov le dura, después de F4, le dura jugó F5 para evitar esta maniobra y también para romper, digamos, el centro de peones. F5 es una ruptura muy típica para romper el centro. Y después de F5, el negro va a recuperar el peón, pero fijaos, aquí hizo una maniobra que me gusta mucho del blanco, que es entregar el peón en F6 para cambiar el alfil de casillas negras, y fijaos, ¿no? Los dos alfiles que tiene el blanco, ¿no? Sobre todo cuando tenemos dos alfiles contra alfil y caballo, sobre todo es muy importante activar el alfil de casillas del color que no tiene el rival. En este caso el alfil de casillas negras del blanco es fortísimo porque no tiene otro alfil rival que digamos que le pueda discutir la diagonal, ¿no? El alfil de C2 también es muy fuerte, pero en el momento dado el negro va a hacer alfil F5 y puede contrarrestar, ¿no? a ese alfil, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo que quería mostrar de esa partida Vitigov le dura, donde podemos ver que si el blanco cambia el alfil de casillas negras del negro,
una posición muy ventajosa para el blanco, ¿no? Bueno, volvemos ya a la partida de Grichuk-Aleksenko, donde en este momento, volvemos aquí, bien, aquí Grichuk jugó ya caballo G3 en lugar de torre B1 y claro, aquí Aleksenko ya hace G6 para evitar la maniobra que acabamos de ver, ¿no? Y Grichuk torre B1 para prepararse para B3, ¿no? Y controlar el caballo de A5, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? C5, D5, caballo C4 y aquí Grichuk hace caballo H2 con intención digamos, de B3 y luego F4, ¿no? Vamos a conseguir la partida, caballo D5, B3, caballo B6. Y aquí, bueno, el plan del blanco va a ser jugar F4 en un momento dado y expulsar a ese caballo. Aquí, fijaos, Grichuk hizo alfil H6, alfil C8, porque el alfil en B7 ya está, que no tiene juego, lo cambia de diagonal. Y torre F1, B4 del negro y F4. Y fijaos, quería comentar de esta maniobra que aquí la diferencia entre los buenos jugadores, los grandes maestros fuertes, no se precipitan nunca, ¿no? A la hora de realizar un plan, ¿no? Aquí a lo mejor cualquiera habría hecho F4, ¿no? Aquí a mí se me va F4 de las manos, ¿no? Para expulsar ese caballo, pero Grichuk no se precipita y antes de hacer F4 mejora las piezas, ¿no? Pone el alfil en H6, que está molestando, hace torre F1, porque siempre que avanzamos el peón de F para el ataque, F4, F5, siempre es mejor tener la torre en F1, siempre es mejor en general, ¿no? Es un comentario general. Entonces, antes de hacer F4 y avanzar el peón, coloca la torre en F1, B4 y ahora ya F4. Caballo D7 y ahora fijaos, ¿no? Fijaos, está claro que el blanco va a jugar aquí por ataque, pero no se precipita tampoco nunca, mejora las piezas, ¿no? Rey H1 es una jugada un poco profiláctica para evitar posibles jaques en la diagonal, en el momento dado. Torre A7 para defender por la séptima y dama F3, ¿no? Mejorando la situación de las piezas. Caballo F8. Y aquí, de hecho, aunque el módulo da F5 para abrir la columna F y da clara ventaja a las blancas, hizo una jugada que me gusta mucho porque hizo una entrega de peón que es muy típica. En posiciones de ataque es muy típico la jugada de entrega de peón que hace ahora Grichuk, ¿no? Hace E5 y después de por E5 hace F5. ¿Y cuál es la idea de esta entrega de peón? Fijaos que en esta posición el peón de E4 está, digamos, limitando la acción del alfil de C2 y del caballo en G3, ¿no? Entonces, fijaos, con esta maniobra, que es una maniobra muy típica, la he visto en muchos ejemplos, a ver si recopilo algunos ejemplos con esta maniobra y hago un vídeo de este tema, porque fijaos, con esta maniobra se consigue que el caballo tenga la casilla E4, que el alfil de C2 tenga, digamos, la diagonal más despejada, y además el alfil de F6 también se ha quedado encerrado por su propio peón de E5, ¿no? Y además también hay que tener en cuenta que el peón de 5 está pasado, aunque no va a ser un peón peligroso, ¿no? A pesar de este pasado. Entonces, bueno, aquí el negro hizo alfil G7 porque ahora el blanco amenaza comer en G6 y el alfil de F6 está en el aire. Hizo alfil G7 y aquí ya, bueno, Grichuk le preparó, cambió alfiles, hizo F6, ¿no? Cuando el blanco hace F4, F5, hay dos ideas en general, ¿no? Una idea es abrir la columna F y otra idea es también hacer F6 y dejar al rey negro en red de mate, ¿no? Un peón muy peligroso el peón de F6, ¿no? Torre de 1 para defender el peón, torre de 7, dama de 3, evidentemente para dama H6. Y aquí el negro hizo caballo por D5, que amenaza a la dama, y amenaza el peón de F6. Y aquí, bueno, aquí ya hay, el blanco tiene una combinación que ya gana la partida. Os invitaría a que hicierais un ejercicio táctico, a que paráis el vídeo e intentáis calcular aquí ya la continuación ganadora. Es un ejercicio de cálculo muy interesante. Y lo bueno de este ejercicio de cálculo, bueno, lo que hace que no sea tampoco muy complicado es que es una línea muy forzada, ¿no? Es una línea muy lineal, ¿no? Lo difícil en el cálculo es cuando las variantes se ramifican y hay muchísimas variantes, ¿no? Pero cuando son jugadas forzadas, digamos, es una variante muy lineal, es más sencillo, ¿no? Aunque hay que reconocer que es una variante larga, pero lo bueno que tiene es que es digamos, muy lineal la variante, ¿no? No hay muchas ramificaciones. Entonces, bueno, vamos a ver cómo siguió Grichuk, que evidentemente calculó esto ya hasta el final. Bueno, estaba pensando que antes de hacer las jugadas en el diagrama vamos a
voy a decirlas para que hagáis también un pequeño ejercicio de cálculo. Aquí Gricho hizo torre por D5 para eliminar el caballo que ataca el peón de F6. Negras hicieron torre por D5 y dama H6 hizo el blanco. Evidentemente se amenaza mata en G7 y solo hay una jugada que defienda la casilla G7. Fijaos, evidentemente dama por F6 no es posible porque la torre de F1 defiende el peón. Entonces después de dama H6 la única jugada que defiende el punto G7, caballo E6. Después de caballo E6 el blanco tiene caballo E4. ¿Qué amenaza el blanco con caballo E4? Si el blanco jugara ahora ganaría la partida. ¿Por qué? Ganaría con caballo G5. Caballo G5 amenaza mate en H7 y si caballo por G5, dama G7 mate, porque el caballo de 6 al moverse a G5 deja de defender G7. Por lo tanto, después de caballo 4, que el blanco amenaza caballo G5, después de caballo 4 el negro tiene que defender el punto G7. Única jugada, torre G8. Después de torre G8, el blanco tiene caballo F3, nuevamente amenaza a ganar con caballo G5. Única jugada del negro, dama F8. Amenazando cambiar damas y amenazando la dama. Y en esa posición el blanco tiene una jugada muy bonita que gana la partida, que es caballo G5. Entonces, si el negro come la dama en H6, hay un caballo por F7 mate, ¿no? Que es muy curioso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo sigue la partida. Caballo, perdón, iba a hacer primero caballo 4, dama H6, amenaza mate en G7, caballo E6 única, caballo E4. Como he comentado, ahora la amenaza del blanco es caballo G5. Caballo G5 ya ganaría si ahora jugara el blanco, ¿no? Entonces hay que defender el punto G7, caballo F3. Se amenaza caballo G5 nuevamente, F8 y caballo G5, ¿no? Y lo curioso es que si el negro come la dama en H6 hay un mate muy curioso, ¿no? En F7, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya el negro está perdido. Bueno, la partida duró 3 o 4 jugadas más, hizo torre G7 y bueno, después de comer en G7 ya caballo por F7 y el negro abandonó. Bueno, esto es una de las partidas que he seleccionado como modelo. Vamos a pasar a la siguiente partida. Que la siguiente partida es Saric-Brovenger. Saric, jugador, gran maestro muy fuerte de élite mundial. Ha estado en 2700 y Brovenger, bueno, gran maestro en torno a 2500. Bueno, vamos a la variante Zaitsev. Y ahora vamos a ver el otro plan que he comentado, ¿no? Después de torre E8, caballo D2. El otro plan que existe es, antes hemos visto el plan de caballo D7 para alfil F6 y atacar el peón de D4. Ahora vamos a ver otro plan que es alfil F8 para atacar el peón de E4, ¿no? Alfil F8. Y ahora, alfil F8 también, esta jugada impide caballo F1 porque el peón de E4 quedaría indefenso. Después de cambiar el negro en D4, podría comer el peón de E4, ¿no? Entonces, también es algo muy habitual, ¿no? En todas las españolas, en muchas variantes, ¿no? Entonces, bueno, aquí el blanco hace una jugada A4, que también es muy típica en las españolas, que la idea de A4 es debilitar el peón de B5, pero también tiene una idea oculta, la jugada A4, que a mí me gusta muchísimo esta idea, que ahora la vamos a ver, ¿no? A4, negras hacen H6, bueno, para quitarse, digamos, algún día posibles amenazas de caballo G5 o alfil G5. Bueno. Si aquí en este momento, no lo he comentado, si el blanco jugara caballo G5, simplemente el negro puede hacer torre E7, ¿no? Entonces, bueno, A4, H6, alfil C2 para caballo F1 y caballo G3. Y ahora en el momento que el blanco ha hecho esta maniobra, pues el negro cambia y aprovecha que el blanco ha hecho A4 para poner el caballo en B4 y que no pueda ser expulsado. Alfil B1, C5, D5, caballo D7. Y lo que os he comentado, la idea de A4, la idea que estaba un poco oculta con la A4, es que, fijaos, el alfil de B1, realmente en B1 sigue, digamos, atacando el flanco de rey del negro, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero, fijaos, cuando siempre a la gente que se inicia en ajedrez siempre se le dice que hay que desarrollar los caballos, luego los alfiles, hay que enrocar y comunicar las torres, eso siempre se dice, ¿no? Comunicar las torres, ¿no? El problema del alfil B1 y el alfil en C1 también, evidentemente, es que impide que se comuniquen las torres, ¿no? Pero fijaos, aquí el blanco tiene torre A3 con idea de que la torre pase al flanco de rey y entonces, digamos,
que el alfil en B1 ya no estaría mal colocado. Ya no molestaría la torre de A1 para que se comunicaran las torres, ¿no? La torre de A1 va a entrar en juego por la tercera, ¿no? Entonces, bueno, tras torre A3 vamos a ver dos posibles continuaciones para el negro. En esta partida vamos a ver F5, que aunque es una jugada sorprendente, parece muy arriesgada, pero es una ruptura muy típica porque la idea es romper el centro blanco y atacar el peón de D5, ¿no? Esa es la idea de F5. Y en la siguiente partida, que es Kasparov-Karpov, nada más y nada menos, del Mundial de 86, veremos que la otra principal variante, que es C4, ¿no? La idea de C4 es caballo de 7 a C5 y caballo de 3, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con la partida de Saric-Robenger, hizo F5. Y aquí, bueno, no he comentado antes del vídeo que para mí la variante Zaitsev es una de las variantes más complicadas de la apertura española y en concreto es principalmente por esta línea, ¿no? Aquí hay una jugada que es impresionante, que yo creo que si uno no ha visto nunca, es imposible que se le ocurra a alguien si nunca la ha visto esta jugada. Pero bueno, es una jugada que hay que conocer, ¿no? Y es G4. G4 y es buena jugada y da ventaja al blanco. Aquí tras G4 la posición se vuelve completamente loca, muy complicada. El negro tiene tres posibilidades. Puede comer en E4, puede comer en G4 o puede hacer F4. Comer en E4 parece lo peor, ¿no? Porque después de caballo por E4, pese a que el negro come un peón y se queda con peón de ventaja, pero tras G5 el ataque del blanco es muy fuerte, es casi decisivo, ¿no? Por ejemplo, si el negro come en G5, caballo de F, importante, caballo de F por G5 y la torre pasa por la tercera a G3 y la dama entra por H5 y fijaos, los dos alfiles están apuntando al enroque y digamos que todas las piezas del blanco están en ataque y la posición es clara ventaja blanca. Y si el negro, no sé, por ejemplo, el negro come con caballo en D5 y a G5 pues hace C4 y no come en G5 para no permitir caballo por G5 y torre G3, pues simplemente fijaos, el blanco abre la columna G, rey H2 y torre G1 y fijaos, ¿no? Está claro que la posición es complicada, que los dos reyes están mal, pero parece que las piezas blancas están todas mejor dispuestas para el ataque, ¿no? Los dos alfiles están apuntando al enroque, las torres van a ir a la columna G y los caballos también están bien colocados, ¿no? Entonces esta posición es muy ventajosa para el blanco. Entonces, después de la asombrosa jugada G4, comer en E4 es lo peor, ¿no? F4, aquí la jugada principal es comer en G4 y F4 es la segunda opción, pero aunque, bueno, se puede jugar, aunque tampoco es muy aconsejable, pero vamos a seguir unas jugadas de la partida Sirov-Yakovenko, jugada año 2006, donde aquí Sirov jugó caballo B3, para el peón de F4 ha quedado ahí, digamos, indefenso, ¿no? Si el negro lo defendiera, se debilita demasiado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, después de comer en B5, existe la jugada alfil de 2 con la intención de cambiar el caballo en B4 y dejarle los peones en la columna B doblados y muy débiles. Y además, si el blanco comiera en B4 y después de C por B4, el blanco tendría la casilla de 4 para un caballo y luego podría saltar a E6 o a F5, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tanto si el blanco cambia torres como si no, hay un caballo A5 muy fuerte que amenaza al alfil, la casilla C6, peón B5 débil. Bueno, en un momento dado puede haber también un E5 con blancas, digamos una posición muy ventajosa para el blanco, ¿no? Y si no cambia torres, lo mismo, ¿no? Después de caballo A6, caballo A5 es muy molesta, ¿no? Entonces, bueno, G5 no es una jugada correcta en esta posición. Entonces la partida Sirov-Yakovenko, Yakovenko jugó C4 y Sirov aquí hizo una intermedia muy interesante que es alfil de 2. Y aquí Yakovenko jugó A5, que el problema que tiene A5 que debilita mucho B5, ¿no? Que es un poco el objetivo, ¿no? de Sirov, ¿no? Y aquí es curioso porque si el negro come aquí había una línea súper curiosa, pero muy fuerte para el blanco. Digo curiosa porque la jugada alfil C3 es admiración. Parece una jugada muy difícil de que se te ocurra, ¿no? Unas jugadas antes, ¿no? Porque después de B4,
existe torre por B3. Si el negro come en C3, el blanco come en B7. Y si caballo C5, que caza la torre, pero después de alfil C4, aquí pese a tener calidad de más el negro, el blanco tiene clara ventaja, porque la jugada E5 es muy fuerte, principalmente. E5 abriría la diagonal y después de dama D3, dama H7, hay un ataque muy fuerte, ¿no? Del blanco, ¿no? Entonces, bueno, esta era una posibilidad, pero en la partida de Siro Yakovenko, después de alfil D2, Yakovenko hizo A5 y, como he dicho, debilita mucho la casilla B5, ¿no? Caballo BD4, caballo C5, comió con peón para tener también la casilla C6, ¿no? Y bueno, caballo D3, fijaos, aquí también el problema es que si el negro come con caballo, nuevamente hay una entrega de calidad con gran ventaja para el blanco, ¿no? Porque por la calidad tendría ya 3 peones, es decir, ya son muchos peones, ya no tiene material de menos. Y además, fijaos que cuando tenemos calidad de menos, lo importante es que nuestro rival, que tiene, digamos, torres, que las torres no tengan columnas para entrar. Y aquí la única columna que hay abierta es la columna C y el blanco no tiene entradas. Una vez que el blanco comande 3, el negro no tiene entradas en la columna C. Entonces, bueno, esto era si aquí el blanco comía con caballo, pero el negro comió con... Perdón, el negro comió con peón. Y caballo C6, caballo muy fuerte, caballo D4, caballo por torre por D3. Y bueno, esta fue la partida Siro Yakovenko. Vamos a dejar aquí que el blanco tiene una grandísima ventaja, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la partida que estábamos viendo de Saric, donde el negro después de G4 comió en G4, se metió ya la variante principal en todo el lío. Y aquí la idea de G4 es caballo H2, ¿no? Fijaos que esto es muy curioso, ¿no? Entonces, si el negro come en H3, torre G3 y el blanco tiene un fuerte ataque, ¿no? Por ejemplo, esto es una línea que he analizado, F4, caballo F1, caballo D7, alfil D2. Y fijaos que después de estos cambios, rey H2 y las piezas blancas tienen una gran coordinación para el ataque, ¿no? El caballo en G3, el alfil en C3, la torre en G1. La ventaja de blanca es evidente, ¿no? Las piezas son mucho más activas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir la partida. Esto si el negro hubiera comido en H3, el negro hizo C4. Y aquí, bueno, el blanco comió en G4, H5, caballo H2. Nada por H5, caballo D3, alfil por D3. Bueno, veis que la posición es complicada. Hizo B4. Aquí Saric tenía una interesante entrega de calidad, nuevamente, ¿no? Tener varios peones por la calidad y además actividad de piezas, es ventaja también blanca. Pero, bueno, no quiso complicarse la vida, hizo torre A1 y después de comer en D3, torre E3 con la idea de pasar la torre a G3, ¿no? Que es un poco la idea de toda esta variante, aunque ahora la torre que pasa es otra torre, ¿no? Entonces, después de torre E5, dama E2, jaque, rey H1. Aquí el negro entregó la calidad, puede buscar algo de compensación. Quizás con dama F7, caballo por C4. Bueno, la posición es complicada. Ya os he dicho que esta variante es una de las más complicadas que hay. Pero aquí el negro entregó la calidad buscando, bueno, activarse, pero después de caballo F3 se cambiaron piezas y el negro no tiene compensación suficiente por la calidad. Y bueno, Saric acabó ganando en muchas jugadas más. No vamos a ver la partida entera. Y vamos a pasar a la siguiente partida, que es nada más y nada menos que Kasparov-Karpov, jugada en el Mundial de 1986. Vamos a ver que aquí la variante que nos falta por ver. Bueno, entramos ya en la variante Zaitsev, con torre 8, alfil F8, es como la partida anterior de Saric, A4, H6, alfil C2, comen, caballo B4, alfil B1, C5, D5. Fijaos, quiero comentar que unos años después,
Kasparov-Karpov en el año 1990 también volvieron a jugar esta posición y Karpov preparó esta línea, pero comió en A4 en lugar de jugar lo que vamos a ver ahora. Y después de torre por A4, A5, torre A3, torre A6, caballo H2 con idea de también, bueno, quizás de... Parece que pasar la torre por la tercera, pero fijaos, después de G6, como el negro, perdón, está bastante sólido en el flanco de rey, Kasparov hizo un plan que en ese momento era novedad, a partir del año 1990, hizo F3, y para tener, digamos, el centro bien controlado, y después, ahora presiona en A5, después de dama B5, torre C3, y digamos que el blanco tiene ventaja porque tiene una presión en la columna C, dama C1 y el peón de C7 es débil, ¿no? Y si el peón de C7 se mueve, bueno, el peón de C7 siempre es débil porque si hace C6, el peón de 6 quedará débil. Bueno, es ventaja blanca, ¿no? Esto lo ha jugado Kasparov-Karpov en el año 1990, pero bueno, ahora vamos a ver la partida que estamos analizando, que es C5, en lugar de comer en A4, C5, como hemos visto anteriormente en la partida de Saric. Y a torre A3, fijaos que aquí hay las dos variantes principales. F5 es la jugada de antes para romper el centro. Recordad que después de F5, G4 es la jugada crítica. Pero aquí la otra opción es C4. La idea de C4 es caballo C5 y caballo D3. Fijaos que esta idea se ha repetido en varias partidas. Pero la pega que tiene esta idea es que concedemos la casilla D4 al blanco, ¿no? Entonces, después de cambiar en B5, caballo D4. La idea de caballo D4 es evidentemente amenazar B5, pero también puede amenazar caballo F5. Por ejemplo, si el negro juega dama B6, caballo F5 y torre G3 y el blanco tiene un fuerte ataque en el flanco de rey. Esta fue una partida jugada entre Anand y Adams, donde el blanco tiene un buen ataque, ¿no? Entonces la partida de Kasparov-Karpov, después de caballo D4, cambiaron torres en A3 y después de caballo D3, Kasparov comió el caballo y alfil B2, ¿no? Alfil B2 que nuevamente tiene dos ideas, ¿no? Tiene la idea de caballo F5 y también está tocando en B5, ¿no? Bueno, dama 5 y caballo F5. Fijaos, caballo F5 amenaza caballo por H6 y si G por H6, dama G4 jaque, el caballo de D7 está en el aire. Hizo Karpov caballo E5, pero aquí ya Kasparov transformó la posición. Fijaos que el alfil de B2 es un fuerte alfil, pero también el caballo de 5 es una pieza muy importante y lo cambió, ¿no? Lo cambió. Kasparov cambió con el peón, lo cual va a llegar ya a finales desfavorables porque el peón de 5 pasado y protegido es muy fuerte. Si torre por E5 existía caballo F3. Entregar la calidad no es suficiente compensación por torre E3. Y si te vas aquí a E8, da por D3 y bueno, el blanco tiene un peón de ventaja y el peón de B5 es débil y los caballo en D4 muy fuerte. Parece que es ventaja blanca, ¿no? Entonces aquí Karpov jugó D por E5 y después de caballo B3 quizás habría sido mejor comer en A3 ya directamente, ¿no? Y dama 6. Y bueno, posición no está clara, quizás un poquito mejor el blanco, pero bueno, no es fácil, pero aquí Karpov en lugar de comer en A3 ya hizo primero dama E6 y ahora torre C1, G6, comió en A3 con alfil y el alfil se le quedó un poco, digamos, ahí desubicado, ¿no? Porque, digamos, ha dejado débil E5, deja débil H6 y después de torre A4, caballo G4, alfil F8, torre C1 y bueno, llegaron a este final donde la estructura de peones favorece claramente al blanco porque el alfil es de casillas negras y los peones del centro están bloqueados en casillas, el peón del negro está en casilla negra y claramente perjudica al alfil, ¿no? Entonces, bueno, el final está totalmente ganado, ¿no? para el blanco, ¿no? Caballo F2 amenazando el peón y caballo D3 y aquí ya Karpov abandonó porque no puede evitar que se le coman el peón de D2 y luego al final está ganado, repito, por el peón de E5 está bloqueado en casilla negra, casilla del mismo color del alfil, es importante.
Bueno, hasta aquí ha sido todas las partidas que he seleccionado para esta variante Zaitsev. Ya os digo que me parece que de las líneas cerradas de la apertura española me parece de las más complicadas, pero conociendo las jugadas claves, eso puede hacer que luego cuando la juguemos en partidas, pues bueno, nos ayude, ¿no? Conociendo ese famoso G4, o conociendo también la idea de pasar la torre por la tercera. Bueno, conociendo las ideas, aunque la posición sea complicada, luego nos puede ser de utilidad en las partidas. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, espero que sean útiles para vuestras partidas. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos.